4 personas que desean ser escrutadores. En el último momento se buscaban voluntarios para que pueda abrir la casilla electoral en la colonia Anáhuac, en el centro de la capital mexicana. Cerca de 100 millones de mexicanos y mexicanas acuden este domingo a las urnas para elegir más de 20,000 cargos entre gobernadores, alcaldes y congresistas. Nuestra opinión valga y tenga validez para la persona que se va a elegir, para nuestro México, para nuestro bien de todos. Ahorita lo que queremos es que continúen las cosas como están, porque la verdad es que otros gobiernos han venido aquí y de México han saqueado todo lo que han podido. Eso es importante porque eso equilibra las fuerzas políticas y no permite que un presidente tenga todo el poder, sino que en consenso se busquen mejores soluciones para el país. Las elecciones se celebran mientras México ocupa el 4º lugar en muertes por COVID-19 en el mundo. Pero las medidas de seguridad no se extremaron únicamente por el miedo a nuevos contagios. Su campaña se había convertido en una masacre. La violencia sumó a más de 90 políticos muertos desde septiembre, entre ellos 36 candidatos. Al matar a un candidato amenazas a la demás gente. O sea, es a lo que me refiero y es triste que nosotros permitamos eso. Nosotros como pueblo debemos de evitarlo, tratar de, hasta donde sea nuestro posible, tratar de evitar eso y ayudar a los candidatos, apoyarlos y para que no pase eso. Según indicó la Secretaría de la Seguridad, se desplegaron 100,000 guardias nacionales en los 32 estados del país para que apoyen a las fuerzas locales este domingo. Aún así, ya se registraron nuevos casos de violencia. En las mesas de votación en el estado fronterizo de Tijuana se arrojaron cabezas humanas. En Chiapas fallecieron en una emboscada 5 personas que transportaban papelería electoral. México está hundido en violencia causada por el crimen organizado y en la corrupción. Estos comicios, los más grandes de la historia del país, se convierten en un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva la democracia! Aunque AMLO no figura en las boletas, los mexicanos que acuden a las urnas este domingo determinarán el futuro de su mandato como presidente. México acude a las urnas en una jornada electoral histórica no solo porque es la que más cargos públicos se escoge, sino por lo que está en juego, no solo un plebiscito a la gestión de gobierno como cualquier intermedia, sino a la figura del presidente que ha acaparado la agenda política del país. Una mayoría en el Congreso le daría plenos poderes para reformar la Constitución e implementar finalmente lo que llama de cuarta transformación. Sin embargo, en las últimas semanas su partido de gobierno, Morena, ha caído en las encuestas, todo gracias, entre otras, a la coalición de los partidos tradicionales, los conservadores del PRI y el PAN y los izquierdistas del PRD, que han hecho tambalear esa mayoría, una oposición que quedó en la lona tras las elecciones de 2018 y trata de asomar la cabeza para evitar precisamente eso, dar plenos poderes al presidente López Obrador. Y nos vamos al Zócalo, en el centro histórico de Ciudad de México. Conectamos con nuestra compañera Eva Usi. Eva, los mexicanos han votado hoy en esas elecciones legislativas y locales decisivas. Suponen sobre todo un examen clave para el presidente Andrés Manuel López Obrador tras una violenta campaña y la devastación que deja la pandemia de COVID-19. Así es, Ana. Ha sido una campaña muy polarizada, llena de violencia. Aquí atrás de mí, del lado izquierdo, tenemos el Palacio Nacional. En unas horas más sabremos si el presidente Andrés Manuel López Obrador obtiene el apoyo necesario para que pueda proseguir sus proyectos estrella de la cuarta transformación, o si va a tener contrapesos en el Congreso, que ese es el principal. Lo más importante de estas elecciones es esa renovación en el Congreso, y si López Obrador obtiene una mayoría absoluta como la que ya tiene, o si alcanza la mayoría calificada, que es la que necesitaría para hacer incluso cambios constitucionales, Ana. Eva, México sigue registrando una de las tasas más altas de feminicidios del mundo, pero ha avanzado en la protección de los derechos políticos de las mujeres. De hecho, la gran novedad de estas elecciones es que 7 de 15 gubernaturas serán de mujeres. Es un hecho histórico en México y también en América Latina.
Pues Ana, en ese sentido es realmente un paso adelante y dos hacia atrás, porque la realidad es que en México la lucha por la igualdad de género es todavía muy distante. En las leyes, desde 2019 se garantiza la igualdad de género, pero en la práctica ha sido muy difícil llegar a estas elecciones. El Instituto Nacional Electoral ha tenido que obligar a los partidos políticos a que postulen por lo menos en 7 de las 15 gubernaturas que están en disputa a mujeres. Porque ya desde el 2019 a la fecha ha habido una serie de estratagemas de partidos políticos, impugnaciones de partidos políticos contra esta igualdad de género ante el Instituto Nacional Electoral, incluso del Senado, Ana. El Tribunal Federal Electoral determinó que la igualdad de género era en todos los ámbitos, en todos los puestos que se debaten, pero sobre todo en las gubernaturas. Esa es la gran novedad, aunque por supuesto será todavía falta mucho para que haya realmente un respeto y una valoración hacia las mujeres en un país en donde se dice que los feminicidios y las agresiones contra las mujeres son la otra pandemia, Ana. Queda muchísimo que hacer en ese sentido. Sin duda son elecciones intermedias históricas en México y estás ahí para contarlo, Eva Usí. Muchas gracias en Ciudad de México.